clase va a ser una clase relativamente corta, porque es cuidados paliativos. Vamos a ver un poco acerca de lo que podríamos hacer con el paciente que no es enfermo terminal, pero tampoco tiene más tratamiento que dar, ¿no? Les explico, yo tenía un paciente que era un paciente con cáncer de colon, un paciente con cáncer metastásico ya peritoneo y con unos ganglios mediastinales sospechosos por FE, ¿no? Y ya le habían operado y era una recaída metastásica, ¿no? Un conglomerado grande, unos 10-15 centímetros, que estaba pegado a estructuras vasculares. Y el cirujano nos dijo, así como está, no lo puedo operar. Entonces le vamos a dar tratamiento quimioterápico de segunda línea para intentar reducir el tumor y ver si se puede resecar, ¿okay? No es una neoadjuvancia, ¿por qué? Les repito, cáncer de colon operado, 2 años después hace una recaída y la recaída es peritoneal, grande, afectando estructuras vasculares. El cirujano dice, la recaída no la puedo operar, pero le podemos dar un tratamiento de quimioterapia para intentar reducirlo y después operar, pero no es neoadjuvancia. ¿Por qué? Porque ya es una recaída. Recaída metastásica, exactamente. Está fuera del sitio primario del tumor, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en algunos pacientes seleccionados cuando tiene una sola recaída, enfermedad oligometastásica, pero bueno, es otro tema. Bueno, la cuestión es que ya nosotros hicimos tratamiento con quimioterapia, FOLFIRI bevacizumab, que era el esquema para este paciente. Lo ha tolerado muy mal el paciente, muy mal, o sea, diarreas, mucositis, neutropenias, pero bueno, completó las 6 mínimas que tenía que hacer. Le hicimos tomografía y ¿qué creen? ¿Cómo creen que fue la respuesta? Le hemos hecho un esquema que sería el estándar incluso en países de fuera, porque no tenía ningún driver mutacional, no tenía posibilidad de inmunoterapia, no tenía terapia dirigida. Le hemos hecho quimioterapia más un antiangiogénico, que aquí en Bolivia sí hay, FOLFIRI bevacizumab, que estaba completamente indicado. Ha tolerado con una toxicidad fatal, pero lo ha tolerado. Hemos completado el esquema y le hemos hecho una tomografía. ¿Qué creen que ha pasado? ¿Volvió a regresar? No, sino que ha hecho metástasis pulmonares además. O sea, además de que esto creció de tamaño, hizo metástasis pulmonares. ¿Ok? Mala noticia para el señor, ¿no? Pobre hombre estaba esperanzado en que se pueda operar y ya fue metastásico, ¿no? Entonces es bien complicado eso. Entonces la pregunta de el paciente fue, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué me pueden ofrecer? Entonces inmediatamente en mi cabeza se vino, bueno, en primer mundo podría ofrecerle, ¿cómo se llama? Lonsurf, se llama Uracil, antipiradilo Uracil, que es un fármaco de tercera línea. Le puedo ofrecer regorafenib, que es otro antihigiénico de tercera línea, pero aquí ninguno está en Bolivia, ¿okay? Otra alternativa que le puedo dar son ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos para tercera línea, pero aquí en Bolivia no hay. El señor, entonces, no tiene más opciones de tratamiento, ¿okay? Y como no tiene más opciones de tratamiento, lo que yo le he ofrecido es cuidados paliativos, porque no tengo más líneas de quimioterapia para ofrecerle al paciente. Pero tampoco era un enfermo terminal, porque después de recuperar la toxicidad estaba más o menos entero. Tenía una buena función hepática, buena función renal, tenía deposiciones presentes, tenía metástasis pulmonares, pero no eran grandes, no tenía insuficiencia respiratoria, tenía disnea, ¿no? Entonces, cuando vino la primera vez a la consulta, comenzó la cuestión, ¿no? ¿Qué hacer con él? Entonces, ¿cómo afrontarían ustedes un paciente así? ¿Qué harían? Cuando viene a la consulta, tú eres oncólogo acostumbrado a dar quimioterapias, pero ya no viene a quimioterapia, ¿no? Si no viene ahora a control de cuidados paliativos, exclusivos, estrictamente, ¿no? No es que vamos a dar un tratamiento activo, solamente cuidados paliativos. ¿Qué sería la primera pregunta que le harían ustedes? ¿Está bien? Sí, ¿cómo está? En cuidados paliativos ustedes van a ver que las preguntas aquí ya son abiertas, ¿ok? Son abiertas porque tienen que ver qué síntomas nos va a contar el paciente, ¿no? Entonces el paciente me dijo, pues, de la quimioterapia anterior, mis manos están negras, se rajan, o sea, que tenía una electrodistesia palmoplantar, se llama, síndrome de mano-pie,
completamente engrosadas, ulceradas, era lo que más le afligía al paciente. Entonces, corticoides para las manos, ¿qué otra cosa más? Diarrea, loperamida para la diarrea. Entonces, vamos tratando síntomas. Entonces, en cuidados paliativos el enfoque es diferente, ¿ya? Ya no me interesa la tomografía, no me interesan los marcadores tumorales, me interesa el síntoma, ¿ok? Ya no el tumor, no el síntoma, ¿ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Este es otro paciente que también he visto en información. Doutor, Sí. ele sabe que ya no puede Claro, hacer claro, claro, porque claro. ya O sea, no se- sabe- la charla de la última tomografía es bien dura con los pacientes, ¿no? Cuando el paciente viene y te dice, doctor, ¿cómo ha ido la tomografía? ¿Cómo están los resultados? ¿Qué dice? Te pregunto, ¿no? Y tú le dices, pues, lo siento, el tumor ha aumentado de tamaño. Entonces, la siguiente pregunta del paciente es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Hay alguna otra quimioterapia? ¿Hay algo? ¿Qué va a hacer? Entonces, el oncólogo tiene que ser muy sincero y decirle, pues, lo siento, aquí en Bolivia, o bueno, en el mundo a veces, no hay más tratamiento que ofrecer, ¿no? Te dice, sí, pero lo que podemos hacer. Lo que sí le tienes que decir al paciente es que no le vas a dejar, ¿no? Tienes que decirle, bueno, pues ahora vamos a tratar los síntomas para que no le duela, no tenga diarrea, no tenga tos, no tenga aquí, y la voy a ir viendo cada 2, 3 semanas. En cuidados paliativos incluso a veces los seguimientos son más seguidos que cuando estás con quimioterapia, ¿ya? Porque a veces los síntomas pueden cambiar de una semana a otra. Entonces, es más o menos como tiene que saber. No puedes mandar a un paciente con cuidados paliativos si no le indicas por qué le estás mandando. Si ve la tomo, te quedas callado y bueno, vaya con este médico especialista, a partir de ahora él le va a atender en todo lo que usted necesita. No, no es así, ¿no? Tienes que decirle, la tomografía dice esto y si hay o no hay más tratamientos para eso, ¿no? Entonces, es el principio, ¿no? El paciente tiene que conocer que hay tumor aprovechado, ¿no? Por eso vamos a ver este casito. Este es de hace algunos años, de 5 o 6 años en este caso clínico, pero me ha pasado. 75 años, masculino, se me olvidó colocarlo ahí, masculino, diagnóstico de GIST retroperitoneal. Ya es un tumor del estroma, no del músculo ni de las glándulas del estroma. Estadio clínico 4, progresión a imatinib, sunitinib y regorafenib, que son los tratamientos, bueno, eran sus tratamientos estándar en ese momento, ¿ok? O sea, fuera de esto ya no hay más tratamiento, ¿ok? Entonces, en la última línea se hace una tomografía y hay una gran masa retroperitoneal con una fístula heterocutánea, es decir, el tumor envuelve al intestino, se comunica con la piel y el intestino aboca ahí y comienza a tener heces por la pared abdominal, ¿ok? Y además que esto es una complicación también de cualquiera de estos 3 medicamentos que le podemos dar, o sea, incluso aunque hubiésemos tenido chance de dárselo, no hubiese sido el mejor de los casos, ¿ok? Y bueno, está haciendo suboclusiones intestinales por compresión tumoral y ya le indico en la consulta que no es candidato a ningún tratamiento activo. O sea, señor, pues, no me acuerdo cómo se llamaba, ya no tenemos más tratamiento que dar, ¿no? El tumor ha crecido, pero no hay nada más que dar. Entonces, luego derivamos a unidad de cuidados paliativos. A diferencia de este lado del mundo, en Europa, en Estados Unidos, hay especialistas en cuidados paliativos que pueden ser oncólogos, internistas, lo vamos a ver después, ¿no? Pero es una unidad diferente, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo estaba rotando por ahí, por eso lo he visto. Entonces, lo fuimos a visitar al paciente, porque en cuidados paliativos también generalmente no hay consulta como tal. Pues tú vas a la casa del paciente, ¿ok? Fuimos a visitarlo y le preguntamos, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Esteban, por ejemplo. Don Esteban, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué le molesta? Dice, dolor abdominal, traducido, ¿no? Difuso, EVA 8, ¿intenso o leve? Intenso, ¿no? Muy fuerte. EVA 8 es bastante fuerte. Mal control de dolor con tramadol que le habíamos dejado, 100 miligramos cada 8 horas y además de paracetamol de 500 cada 8 horas, ¿no? Para recordar, ¿se acuerdan? En la escala analgésica se podía asociar un segundo escalón con un primer escalón para tener sinergia, es decir, aumentar el efecto de los dos. ¿Habíamos hecho eso? No funcionó. Acompañado de náuseas, vómitos en más de 4 ocasiones al día, estreñimiento ocasional. Le exploramos. El abdomen tiene una fístula enterocutánea con abundante secreción fecaloidea, edemas en miembros inferiores, sin fobia. Ya aquí tendría que poner, no tiene fiebre. ¿Ok? Muy bien, ¿qué hacemos ahora con el señor? Ya te ha contado toda su vida, por lo que le cuenta. ¿Ya qué hacemos? ¿Qué harían ustedes?
Lo llevo a urgencias porque está con su fístula ahí saliendo de posiciones. A terapia. ¿Será Mando al cirujano para operar. No se puede trocar. ¿Perdón? ¿No puede cambiar? ¿Cambiar qué? la bolsa? No tiene bolsa. O sea, tú has llegado y de repente comenzó a salir ahí. Entonces, por la pared. a urgencia. Ya, una bolsa puede ser, dice a urgencias, ¿qué más? Difícil, ¿no? ¿O no? ¿Qué haría? O sea, ustedes llegan a la casa del paciente, la primera vez que lo ven, digamos, y tiene el abdomen distendido, y dice, mire, saca un apósito, como lo he visto yo, sacas el apósito y sale y heces por ahí, está saliendo heces, todo continuo, maloliente, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y me duele, y estoy vomitando, tal. ¿Qué harían ustedes? Cirugía. ¿Es operable? No, dice gran masa abdominal, está haciendo una fístula interocutánea inoperable. No, irresecable, perdón, irresecable. Tendría que hacer un procedimiento para colocar una bolsa, ¿no? Ya, bien. Muy bien, todos, miren, han hecho lo mismo que yo he hecho el primer día. He llegado y cuando he visto esto, me he olvidado de su dolor. Y lo primero que se ha quejado no ha sido, el señor paciente no ha sido de la fístula, ha sido del dolor. ¿Ok? Entonces, en cuidados paliativos van a ver que todo esto, el paciente te va a bombardear con 10 síntomas. Me duele, no puedo caminar, tengo náuseas, vómitos, se me han hinchado las piernas, esto como tal cual está. Y eso es un poquito lo que me ha dicho el paciente. Entonces, tengo que saber cómo voy a actuar delante de eso, ¿no? Y probablemente la palabra clave de cuidados paliativos sea priorizar síntomas. ¿Okay? Tengo que dar prioridad a los síntomas. ¿Qué síntoma es más importante? ¿Okay? Y por eso, para responder un poquito a estas preguntas, vamos a ver algo de historia. ¿De dónde creen que vienen los cuidados paliativos? ¿Cómo creen que morían las personas en la antigüedad? En la Edad Media, ¿cómo creen que morían nuestros ancestros cuando tenían cáncer? Con dolor, claro, pero ¿qué creen que hacían las otras personas? ¿Torturar? Te puedo decir que hasta algo peor que eso. ¿Saben qué era? La muerte era algo, perdón. Aislarlo, efectivamente. La muerte antes era algo bien duro, ¿no? Y algunos dicen esto es designio de Dios, castigo, todo tipo de, más con un cáncer, ¿no? Todo tipo de ideas. Entonces, ¿qué hacían? Tenías tú un dolor, algo irrecuperable, pues agarraban un cuartito, te ponían ahí, ya, y te dejaban ahí. No te daban ni alimento, agua, nada. No se acercaban ahí donde tú estabas. Entonces tú podías estar gritando de dolor, vomitando, con fiebre, lo que sea, te dejaban ahí. Nadie intervenía, porque decían, este es un designio divino, lo que sea, entonces tiene que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces la muerte era pues un poquito dura, dolorosa, ¿ok? Entonces, por eso decían, como el enfermo se va a morir, no hay que hacer nada, no es lo natural, todos nos morimos, pues hay que dejar las cosas como están, ¿no? Pero pasó algo interesante. Ustedes saben que hacen peregrinajes, ¿no? A veces, aquí en Cochabamba, por ejemplo, ustedes deben conocer la fiesta de Cupiña, ¿no? La gente va de aquí caminando hasta Quillacollo y va a hacer una procesión. Pues en Europa era lo mismo, ¿ya? Yo conozco, por ejemplo, en España el camino a Santiago de Compostela, de los más famosos. Se van ahí y son kilómetros y kilómetros que hacen. Entonces, ¿qué pasaba con los peregrinos? Entonces, imagínate que tú eres una persona común y corriente y dices, me voy a ir a La Paz caminando. ¿Qué te puede pasar en el camino? Te roban, te enferman, te atropellan, todo, ¿no? Puede pasar. Entonces la gente dijo, pues para estos heridos, enfermos, hambrientos, vamos a crear, digamos, casas de personas que les van a cuidar de manera gratuita, ¿no? Ya se llamaron hospicios, ¿ok? Entonces los hospicios cuidaban a gente enferma y demás, ¿no? Peregrinos y viajeros. Y obviamente como una parte estaban enfermos, heridos y demás, comenzaban a cuidar enfermos moribundos. La diferencia con los hospitales es que esto era, ¿cómo te puedo decir? Como un acto de cariño, de amor, de piedad, podríamos decirlo, porque no era tu paciente y tú tampoco estabas capacitado para cuidarlos. Eras un hostelero, un campesino, algo así que, pues por pena les ponías algo por lo menos para cuidar y les cuidabas de acuerdo a tus conocimientos. Entonces de ahí comienza a ver la atención a una persona que sufre, ¿no?
ya los franceses los han internado en centros ya más Especializado. más especializados, ni siquiera especializados, por lo menos los han centrado en una edificación ya estatal, digamos, por así decirlo, ¿no? Y ya cuidan moribundos, y bueno, 1842, y el Ladies Hospice ya empiezan las mujeres pues con la caridad. El principal factor entre los dos es que están atendidos por sacerdotes, por religiosos, ¿ok? Obviamente en la religión te dicen Dios es amor, hay que cuidar al enemigo o al amigo, en fin. Entonces, les cuidaban los religiosos como podían, ¿ok? Y de hecho, no sé si ustedes conocen las controversias que hay ¿cómo se llama esta señora de Calcuta? Madre Teresa de Calcuta, exactamente, ¿no ve? La Madre Teresa de Calcuta. Hay una controversia, ustedes, no sé si ustedes sabían. Esta mujer obviamente ha hecho una labor terrible, ¿no? Ha ido a la India a cuidar leprosos, enfermos y demás. Pero una crítica que le hacían a ella es de que, aunque manejaba mucho dinero, pues el acceso a analgésicos era poco. O sea, en pocas palabras, les abrazaba, estaba con ellos, les confortaba, pero no les colocaba su morfina, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay una controversia pero incluso en India, ¿no? Por esto. Porque obviamente la doctrina cristiana lo entendía de que tienes que sufrir de alguna manera como para llegar a conocer a Dios, alguna cosa así de estas, ¿no? Pero es más o menos el enfoque que utilizaban los sacerdotes en esa época. Es decir, yo te abrazo, te vendo las heridas, pero como no sé de medicina, pues no te doy tus medicamentos, te doy lo que tú requieras, ¿no? Pero bueno, ya algo habíamos avanzado. Pero pasa algo un poquito diferente, ¿ok? Terminales, y en 1977, o sea, miren, no es mucho tiempo atrás, unos 50 años atrás, 60 años atrás, pues ya se crea la medicina paliativa. Ahora esta vez el médico va a ser el que va a cuidar a estos pacientes, ¿ok? El médico va a atender a estos pacientes y les va a dar un tratamiento específico, ¿ok? De acuerdo a lo que él vea. Entonces, en Reino Unido, ¿no? Y los cuidados paliativos se enfocan en lo siguiente. Es un equipo, ya no es un solo médico. Recuerden, antes era un hostelero, un sacerdote, un médico. Ahora es un equipo de médicos, ¿ok? Médicos, un equipo de profesionales, perdón, de la salud, que van a atender a estos pacientes. Ahora, cuando nosotros llegamos con ese paciente que les había comentado, ¿cómo creen que estaba la esposa del paciente? Asustada, ¿no? De un día para otro comienza a salir heces por la pared abdominal. ¿A quién no le asustaría, chicos? ¿No? A cualquiera. Entonces cualquiera estaba asustada. Otra cosa, estaba agotada. Este paciente ya llevaba 6 años en tratamiento con enfermedad metastásica. Dolores, visitas al hospital, que quimioterapia, que tomografías, que hay que ir a la gamografía, que no hay este medicamento, en fin, estaba agotada. ¿Ok? Tenía miedo de lo que iba a pasar al futuro, porque la pregunta de ella era, ¿qué le va a pasar a mi esposo ahora? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? Pues en fin. Entonces, nuestro equipo incluía 2 oncólogos, ¿no? Que era mi compañero, bueno, mi formadora, yo, un psicólogo, un fisioterapeuta y un enfermero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos dividíamos? Nosotros íbamos con el paciente. Le dijimos, ¿cómo está, don Esteban? Le vamos a revisar la barriguita, venga, etc. Y el psicólogo no se quedaba cruzado de brazos, se iba con la señora. ¿Okay? Y el psicólogo comenzaba a preguntarle, ¿cómo está Esteban? ¿Qué ideas tiene acerca de la muerte? ¿Les ha comentado algo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Entonces, tú te das de cuenta que en cuidados paliativos el apoyo es integral al enfermo y a sus familias. ¿Ok? Lo ideal, ¿no? Por eso, allá en España son muy, tienen mucha experiencia en cuidados paliativos. Se reían cuando decían, ¿no? Cuidados paliativos por un solo médico, digamos. Se reían, porque no es así, no es un trabajo completo. Si ustedes han tenido un paciente con una enfermedad terminal como el cáncer, ustedes van a ver que la carga no solamente para el paciente, sino para el cuidador. El cuidador sufre bastante, ¿no? Yo recuerdo de mi experiencia propia. Mi mamá ha fallecido con cáncer. Yo dormía con mi mamá. Ya vieras toda la noche, tu mamá te dice, pues, me duele el pie, me duele esto, calentame la mano, calentame las rodillas. Y eso por unas semanas es difícil, meses complicado,
¿no? Y hay pacientes que están años así, ¿no? Entonces es terrible, es difícil. Por eso el psicólogo viene y atiende no solamente al paciente, porque el paciente tiene ideas a veces suicidas y todo, ¿no? Pero también a la familia, porque la familia tiene un gran desgaste con esto, ¿no? Y eso tiene que saberlo también el médico. El fisioterapeuta pues intenta prevenir cosas que pueden pasar con el paciente. ¿Qué pasa a un paciente que está encamado 2 meses, por ejemplo, ahí? ¿Qué es lo que le pasa? Úlceras de decúbito, ¿no? Entonces el fisioterapeuta tiene que decirle, le van a mover cada 2 horas de este lado, de este otro lado, cómprele un colchón de agua. Para las úlceras pueden utilizar guantes de látex con agua para que no se... En fin, trucos que tienen los fisioterapeutas, ¿no? Para que prevenir al paciente. Pero recuerden, es un equipo, ¿ok? Muchas veces nosotros no podíamos verlo si coordinábamos con el médico de atención primaria, porque ellos hacían visita una vez a la semana. Mira, no nos va a dar tiempo para ir a ver este pacientito, por favor, anda a verlo vos y nos dices, si hay algo especial, vamos el lunes mismo en la mañana. Entonces, iba y nos decía, no, está todo bien, le ha ajustado la medicación, ya, perfecto, una coordinación con otros niveles, ¿no? Incluso el de cuidados paliativos te llamaba a ti, ¿no? Y te decía, mira, y esto solamente por comentarte, te cuento que el paciente tal ha escuchado de un ensayo clínico que se puede aplicar en su caso, entonces, ¿me puedes decir algo al respecto? Y decía, no, lo siento, ya, este ensayo clínico está para una segunda línea y él es una quinta línea, no va a alcanzar para eso. Ah, ya, bueno, era solamente por preguntar, ¿no? Hay coordinación a varios niveles. Y todo esto se puede hacer, hay trabajadores sociales, hay voluntarios, por ejemplo, una unidad de cuidados paliativos bien difícil es la unidad de cuidados paliativos pediátrica, ¿ya? Porque hay niños con cáncer y niños con cáncer en situación paliativa. Así igual que un adulto con metástasis, con disnea, pues hay niños así. Pues hay gente especializada en eso. Ya en Madrid, por ejemplo, había un equipo de cuidados paliativos especializado en niños, ¿no? Entonces es bien duro también esto, ¿no? Entonces trabajan voluntarios, ustedes han visto, ¿no? En videos seguramente, ¿no? Hay alguien que se viste de Spider-Man y va a un hospital oncológico, ¿no? Y les hace una cosa así, también hay en todo el mundo, aquí, incluso aquí en Bolivia había gente que se vestía de Spider-Man, de payasos, entonces hay todo. Todo esto forma parte de un equipo de cuidados paliativos, o debería ser, ¿ok? Para que vean que es un poco más integral, ¿no? Pero entonces vamos a ver acerca de nuestro paciente, ¿qué es lo que le molestaba? ¿Cuál es lo primero que nos ha dicho el señor don Esteban? Dolor EVA 8. Pues mi pregunta, ¿ha sido intenso o no ha sido intenso? Es intenso. ¿Con qué medicación estaba? Con tramadol y paracetamol. Entonces, ¿qué haríamos con el señor? Aumentaria. Se utilizaria um fármaco más potente. Más potente, muy bien. ¿Quiénes le subirían, por ejemplo, el tramadol a más dosis? No levante la mano. Ya. ¿Por qué yo no le subiría el tramadol a más dosis? Porque 100 cada 8 es la dosis máxima que una persona puede tolerar de tramadol, ¿no? Más de esa dosis, lo único que le vas a provocar son efectos adversos sin mejorar la analgesia. Entonces hay que rotar, ¿ok? ¿Qué va a ser lo siguiente después del tramadol? Morfina. Bueno, opioide de tercer escalón. Morfina está bien, puede ser fentanilo, puede ser oxicodona, cualquiera de esos, ¿ok? Pero uno de nivel superior. Entonces, para eso nos sirve lo que hemos estudiado en la anterior clase, ¿no? Opioides, escala analgésica. Entonces, sabemos que el paciente está utilizando fármacos de primera y segunda, entonces puede utilizar una tercera. Yo digo, el paciente está utilizando tramadol oral de 300 miligramos, ¿ok? Esto es una conversión así bien artesanal, ya por decirlo así, pero se maneja, equivale más o menos a unos 60 miligramos de morfina oral, ¿ya? Entonces yo le voy a dar 20 miligramos cada 12 horas o 30 cada 12, digamos, para intentar controlar su dolor. Esta tablita es una tabla de conversión que lo manejan en todo el mundo, pero es una aproximada. A veces tienes que bajar un poquito más la dosis o subir un poquito más la dosis, ¿no? Entonces, si con 100 cada 8 pues no le está mejorando, generalmente empezamos con esta dosis, a veces le subimos un poquito más y vemos. Y la idea es el control. Como no vas a poder visitarlo al día siguiente, le das su receta de morfina, le das su morfina y le dices, bueno, le voy a llamar en 2-3 días y nos va a contar si le ha mejorado o no le ha mejorado el dolor. Le llamas y le dices, ¿cómo está don Esteban? ¿Le ha mejorado el dolor? Sí, no, lo que te cuente.
¿no? Pero esa es la forma de manejo de cuidados paliativos, ¿no? El control constante. Cuando a veces es un dolor, por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía un sarcoma en miembro inferior derecho, y era una masa enorme. ¿Qué creen que tuvimos que hacer? Estaba ya, aquí en Cochabamba, ulcerado, con miasis, estaba doloroso, el paciente ya no se podía mover, de verdad era 3 veces su muslo. ¿Qué creen que sí? Amputación. Hablamos con el traumatólogo y dijimos, mira, este paciente está así, tal, ¿cuándo lo podemos ingresar para que lo puedas amputar? Ya, ingresen el lunes, entonces lo hemos internado y se ha amputado. Porque una medida paliativa, aunque tenía metástasis pulmonar ese señor, una cirugía paliativa, con eso le alivia el dolor, ¿no? Entonces tienes que considerar todo esto, ¿no? Y esto es frecuente, tienes que convertir fármacos, a veces la morfina no le sienta bien, tiene náuseas, vómitos. A propósito de eso, ¿alguien sabe los efectos adversos de la morfina? O paciente se vicia, vício, o paciente se vicia na morfina. Ya, eso es, pero mucho, cuando utilizas demasiado. Efectos adversos como tal. Náuseas, vómitos, ¿qué más? Dependencia, vamos a dejarlo un par. ¿Ya? ¿Qué más? Estreñimiento, ¿qué más? Alucinaciones también, ¿sí? Por eso se coloca, ¿no? Con la morfina. Otra cosa. Sudoración también puede haber. Somnolencia, insuficiencia respiratoria, ¿ok? Y uno de los aspectos en la exploración física, pupilas. ¿Cómo están? ¿Mióticas o midriáticas? Midriáticas. Mióticas. ¿Ya? Mióticas, al revés. Entonces, por eso, ¿cómo sé que un paciente, por ejemplo, está tomando morfina? Míralo, tranquilo, veo las pupilas. ¿Está miótica? Está tomando morfina. ¿No? Sí, puntiformes, exactamente. ¿No? Mientras más dosis, obviamente más, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tengo que evaluar. Entonces, a mi paciente, ¿qué es lo primero que le voy a evaluar? Va a ser el dolor. Es lo primero que se ha quejado. ¿Ok? Entonces, le puedo cambiar de tramadol a morfina. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, apoyo psicológico, como les he comentado, está ideas depresivas, tal. Normal todo esto. Que llore el paciente, que tenga miedo, que te puede decir, bueno, pues algún día quizás puedo estar un poquito mejor. Es normal. A veces incluso hasta la negación es normal. Durante un tiempo. Temporal, ojo. ¿Ya? ¿Qué es anormal? Por ejemplo, la negación patológica. Yo tenía un paciente con cáncer o con un sarcoma de metástasis pulmonares, 2 tubos colocados aquí porque tenía derrame pleural recidivante, así drenando líquido, y el hombre decía, no tengo metástasis. Esto es de lo que fumaba mucho. La negación completa, puede pasar. Y para mí el más complicado de todos estos, manipulación, ¿ok? Ustedes piensan que ustedes piensan que el paciente oncológico cuando tiene cáncer se vuelve bueno. No, pero a todos nos da pena, ¿no? Pacientes con cáncer, eso el paciente muchas veces lo sabe, y algún paciente va a intentar manipular eso, ¿ok? Yo tenía, aquí no, pero en otro país he tenido pacientes que han intentado robar morfina o que des más morfina para su negocio interno, ya, de morfinas, ¿ok? Hemos tenido alguna vez algún paciente que traficaba con eso, de verdad, en Europa, ¿no? Nos hemos enterado porque la policía venía al hospital, ¿ya? Entonces, es terrible, terrible. Por eso hay gente que te va a intentar manipular, te va a decir, doctor, sí, tal cual, doctor, le cuento que he adquirido un seguro y adquirí mi seguro después del diagnóstico. Es lo único que le voy a dejar a mi familia. Por favor, le pido que en su certificado de función ponga el diagnóstico después de esta fecha, que es la fecha de su seguro. Porque si no, mis hijos se van a quedar sin padre, todo te va a pintar eso, ¿no? Para que tú firmes eso, ¿no? Pasa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, te va a decir, no, doctor, va a intentar manipularle con citas, con laboratorios, en fin. Entonces, eso le pasa porque el paciente ya no tiene nada que perder. Nos va a intentar siempre, a veces, bueno, la acción del paciente, ¿no? Cree que la vida ha sido injusta con él, entonces intenta sacar siempre algún beneficio, ¿no? La idea de me voy a llevar a todos los que pueda conmigo. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. La manipulación es de lo más complicado. El resto de cosas, más o menos se puede controlar. Pero la manipulación es complicada porque si no estás acostumbrado a lidiar a pacientes con cáncer, si a usted les toca, por ejemplo, una guardia, justo les toca la planta de oncología, a alguno le puede caer, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Pero bueno,
Y por eso hay una rama especializada de psicólogos, son los psicólogos, ¿no? Los psicólogos en general, si algún tiene un familiar que está haciendo psicología, han visto, ¿no? Hacen sus tests, sus métricas, todo, ¿no? Para ver en qué aspecto o rango patológico puedes caer. El psicólogo ya no solamente hace eso, sino a ti te va a preguntar cuál es su expectativa de vida, cuáles sus posibles complicaciones, porque tiene que manejar esa información para poder orientar al paciente, ¿no? Imagínense que un paciente dice, doctor, yo solamente quiero llegar a la graduación de mi hijo, solamente le pido eso, a la graduación universitaria de mi hijo, y tiene 15 años, y es un cáncer de pulmón metastásico. Haga lo que sea para que vivir hasta ese, quiero verlo a mi hijo profesional nada más. No, es difícil. Entonces, el psicólogo te va a decir, porque él no sabe, no es oncólogo, te va a decir, ¿cuál es el pronóstico de este paciente? Yo digo, no tiene driver mutacional, PD1, PD1 positivo, solamente con quimio, entre 13 a 14 meses de supervivencia, de mediano. Entonces, te va a decir, no, entonces es imposible. Y él va a orientar su entrevista para que el paciente no tenga deseos o peticiones imposibles, ¿no? Para que tenga una visión realista de su enfermedad. Yo tenía un paciente, por ejemplo, con cáncer de tiroides con metástasis cerebrales. Y me dijo, doctor, lo único que quiero es estar vivo hasta el matrimonio de mi hija. ¿Cuándo se casa su hija? En 3 meses. Está bien, podemos intentarlo. Sí, vamos a hacer todo lo posible, don Carlos, para hacer eso. Le hemos dado corticoides, radioterapia, y el señor ha vivido como 7, 8 meses más. Le ha dado para eso. Y la psicóloga también el psicólogo me ha preguntado eso, doctor, ¿cómo se va a poder manejar esto? Pues así, así, así. Y sí hay posibilidades de eso. Entonces, así han podido enfocar un poco la entrevista clínica. ¿Okay? Entonces, por eso es en equipo, y estos son la participación del psicólogo, duelo. Cuando alguien pierde, es normal que uno sienta dolor, y hay que preparar al paciente para la pérdida de su vida, y a la familia para la pérdida del paciente, ¿no? Que se va a ir. Lo que no intentamos evitar es la conspiración del silencio. Ustedes saben qué es eso, ¿no? ¿Cómo es? Llegan a la consulta y van a ver, entran los familiares primero. Te dicen, doctor, mi mamá no sabe nada de esto, no queremos que le diga nada de esto. ¿Okay? Y por otra parte, la ley te dice que el paciente tiene derecho a su información. Entonces, ¿cómo solventarían eso? Explicar a la familia que no se puede. No se puede, ¿eh? No se puede. Pero ¿y cómo al paciente? Porque el paciente viene y también se van a dar de cuenta que en oncología, si ustedes han hecho prácticas, nosotros intentamos en lo posible no llevarnos más con la familia, porque la familia es parte importante del tratamiento, seguimiento del paciente, ¿no? ¿Cómo haremos? ¿Cómo hacemos eso? Como dice su compañero, aparte se explica, pero ya, has convencido a la familia, pero el paciente está viniendo a tu consulta sin saber nada de su diagnóstico. El psicólogo te va a decir su diagnóstico, que se lo diga al oncólogo. ¿Ya? Porque claro, no es médico. Esa es mi tarea, es mi responsabilidad, no para eso he estudiado. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente una de las formas que intentamos hacer es decirle, bueno, don Esteban, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hablar de ese nombre. Don Esteban, ¿qué desea usted saber de la enfermedad? ¿Qué quiere saber? Entonces, el paciente te va a escoger qué información quiere. Te va a decir, quiero saber todo. ¿Ya? Estás con libertad. No le vas a decir, tiene un cáncer de pulmón, no. Le vas a ir matizando y dando la información de acuerdo a lo que él pueda procesar. ¿Okay? Bueno, don Esteban, hemos encontrado una lesión y se ha visto que es un tumor maligno. Intentamos en la consulta de oncología, lo posible no utilizar la palabra cáncer. ¿Okay? Utilizamos tumor maligno, neoplasia maligna, porque es un poquito duro para el paciente recibir la palabra cáncer, ¿no? Y le comienza a dar la información que él quiere dar. O a veces dices, ¿qué le han dicho los otros profesionales? A veces ya otro le ha dicho tiene cáncer y tú dándole vueltas y vueltas, no, ya le han dicho que tiene cáncer. Sí, mi ginecólogo me ha dicho que tengo cáncer, ¿no? Cáncer de mama y tengo el cáncer se me ha ido mis huesos, ya el paciente sabe todo, ¿no? Entonces tienes que, pues más o menos afrontarlo así, ¿qué sabe de la enfermedad y qué quiere saber? ¿No? Es por lo menos lo que intentamos hacer nosotros. Hay algún paciente que te dice, doctor, ya sé lo que tengo, no quiero que me diga el resultado de las tomografías. ¿Okay? Solamente quiero que me diga si voy a continuar con quimioterapia o no, nada más. Todo el resto se lo va a decir a mi esposa, a mis hijos, a quien sea. Entonces tienes que respetar también eso, ¿no? El paciente es consciente de eso. Entonces, pero lo que no puedes hacer es decirle, no se preocupe, don Esteban, está todo bien, todo perfecto, su tomografía no tiene nada, puede irse.
poquito a sus hijos. No, le cuento que está fatal, metástasis pulmonares, hepáticas, peritoneales, se va a morir en 6 meses. No, no puedes decir eso. No puedes decir eso. Entonces, el paciente tiene que saberlo. ¿Ok? Eso es intentar evitar la conspiración de cines. Y se van a sorprender la mayor parte de las veces el paciente ya lo sabe. El paciente ya sabe, se lo huele ya. Se huele porque no es tonto, pues el paciente está afuera, ve que sus hijos tardan, entra a la consulta del oncólogo y tardan media hora en salir. Y cuando salen con lágrimas, ¿qué creen? Nadie habla del asunto en la casa, saben que está mal, ¿no? Bueno, intentar evitar eso. ¿Ok? Dime. El paciente que desea que la familia no sepa su padre. Sí, ahora es un poquito difícil esa parte. En otros países hay lo que se llama, bueno, depende de la legislación del país, te dijera, porque básicamente es, si yo le digo que tiene cáncer a un paciente, no lo estoy mintiendo, ¿ya? No lo estoy mintiendo, no estoy omitiendo mi deber. Entonces depende de la legislación de cada país. En la mayor parte del mundo, probablemente si tú le dices así de repente a tu paciente, lo más que va a pasar es que van a cambiar de oncólogo si no les ha gustado, ¿ya? Así, no quiero tratar con este porque se ha tratado mal, una carta al hospital, se van a cambiar de médico. Generalmente es lo que más puede pasar. El problema es la parte psicológica, ¿no? La noticia que le has dado al paciente también afecta a su familia, entonces tienes que ser por eso cuidadoso al momento de darle la noticia, ¿no? Si la familia no quiere siempre, no quiere darle, entonces es mejor que tú le digas, mire, la cita es del paciente, que el paciente decida si va a querer o no. Y si ustedes realmente no, porque a veces hay pues una paciente de 85 años, por ejemplo, ¿no? Con un cáncer de pulmón, que no puede moverse, la familia está ahí, pues díganle, entonces si no quieren que le dé información, pues cambie de médico, ¿no? Cambie de médico, quizás otro médico le va a poder tratar a usted como usted así quisiera, ¿no? Porque tú también tienes derecho a poder establecer las condiciones de tu consulta, ¿ya? Y cumplir tu labor, porque eso es una prerrogativa de la ley. Tú tienes que dar información al paciente, no puedes engañar al paciente, ¿ok? No le puedes decir, está todo bien, don Esteban, no hay nada, todo opera y se va y no está, no es así. Tienes que dar toda la información. Entonces, si la familia insiste en no darle, me ha pasado también a mí, le digo yo, mire, yo esta consulta, o quizás esta consulta, voy a pedir inmunistoquímica, alguna cosa que falta, pero en la siguiente consulta que venga, sí le voy a decir diagnóstico al paciente. Si no quiere recibir diagnóstico, entonces cambie de médico, ¿no? Quizás otro médico le pueda dar eso. Pero mi pregunta ahí es que el paciente ya sabe su diagnóstico, ya. no quiere que su familia. Ya. Bueno, eso sí es decisión del paciente. Esa es decisión del paciente. Porque, ¿quién está pasando el cáncer? El paciente. Entonces, él tiene derecho a manejar su información. No les diga nada, pues perfecto. Legalmente yo no puedo decirle a nadie, ni a su familiar de primer grado, ¿no? Entonces, viene aquí, es que muchas veces te preguntan, hay gente que viene y te dice, ¿cómo está mi tío? ¿Cómo está mi cual? ¿No? Y en España, por ejemplo, hay un juicio porque a un hospital, porque, claro, una aseguradora ha llamado al hospital para preguntar datos de un paciente diciendo que era su hermano. ¿Y qué ha hecho el hospital? Le ha dado todito su historial médico. ¿Ya? Y la aseguradora con eso, pues ha dicho, no, mira que tenía esto, y no le ha negado el seguro. ¿Y qué ha hecho el paciente? Pues, ¿de dónde tiene esa información? No, el hospital me ha dado, juicio, ¿no? Yo no he autorizado para que le den esa información a nadie, ¿no? Entonces lo mismo, ¿ok? La información primordial es al paciente. Y lo mismo, repasar la ley de cada país al respecto, ¿no? Tenemos un pecado los médicos, no leemos derecho. Tendríamos que leer nuestra legislación, de verdad, tendríamos muchos problemas. Pero bueno, entonces, estas dos cosas pueden pasar, es como decía su compañero, el paciente oculta información a la familia o la familia oculta información al paciente. No es lo mejor, ¿ok? Y hablarle al paciente, mejor, ¿qué pasa? Una vez tuvimos un paciente con cáncer metastásico, le comentamos la información, dijeron, no me diga nada a mis hijos, ¿tá? Porque yo sé que voy a superar la enfermedad. Bueno, no dijimos nada, ¡pam! Murió un mes después. Y claro, los hijos estaban tristes, pero cuando hicieron los trámites de herencia, vieron que el familiar tiene un préstamo enorme, ¿no? Entonces, ¿a quién ha caído a las espaldas del préstamo? Los hijos, ¿ya? Entonces, por eso le decimos, don Esteban, pues les recomiendo que hablen con sus hijos. No pueden haber asuntos legales, asuntos familiares, de todo tipo, que quizás tengan que resolverse en estos meses, ¿no? Mejor. Se recomienda que no lo aíslen al paciente, que haga su vida normal, que
que pueda convivir, que pueda tener de acuerdo a sus limitaciones, ¿no? A veces el paciente dice, no, la falsa idea que tienen los pacientes en esta etapa es, en mi casa me voy a recuperar para poder hacer más cosas. En parte es cierto, pero es temporal esta recuperación. Decirles, no, pues aproveche ahora, salga, cuide. Por ejemplo, ¿usted qué cree? ¿Un paciente con cáncer puede conducir o no? Les voy a contar, yo vivía en una zona donde era una zona rural en España. Entonces, para ir de un pueblo había unas curvas terribles para llegar. Y tenía un paciente con cáncer de cuello, metastásico, con metástasis cerebrales, que conducía todas esas curvas ya los fines de semana. Entonces decíamos, ¿cómo conducir con una metástasis cerebral? Pero no. Y después me decía, no, es que se pone terco y agarra el auto y se va. Dice, no hemos tenido que hablar con la policía para que le quite la licencia, ¿ya? Porque si no, este pobre hombre pues, le va a pasar algún accidente. Entonces, de acuerdo a sus limitaciones, puede hacer algunas cosas y otras no. Nutricional, lo típico, el paciente siempre se desnutre, los que más se desnutren, gástrico y páncreas, ¿no? Obvio, no tienen gástrico, toma todo el estómago, no pueden comer, páncreas hacen obstrucciones, carcinomatosis, pues eso tiene que ver con el apoyo nutricional. Ahora yo les pregunto, hay una pregunta que siempre nos hacen en oncología, ¿qué le puedo dar a mi familiar para que coma más? ¿No? Ya, dexametasona, sí, se le puede dar. ¿Qué efecto adverso tiene la dexametasona? Uno de ellos es la hiperfagia, ¿ya? La hambre, la saciedad, fuera de otras cosas, no hiperglucemia. Entonces, utilizamos ese efecto adverso para que el paciente coma un poco más. Pero, ¿qué creen que es el efecto? ¿Temporal o permanente? Temporal, eso hay que explicar al paciente, ¿no? De hecho, hay otra alternativa que usan en Europa, ¿quién ha visto eso? Es el acetato de megestrol. Está por acá. Aquí está el acetato de megestrol, que es más potente que la dexametasona, pero tiene un efecto adverso que son los trombos, trombosis venosa profunda, TEPS. Entonces, si el paciente está encamado, desnutrido, no se mueve, si le doy esto, pues un TEP y ya está, ¿no? Entonces, prefiero darle dexametasona, ¿no? Todo esto que aquí hablamos de antropometría, proteínas plasmáticas, generalmente lo puede hacer el nutricionista, ¿ya? Eso no suele ser nuestra labor, pero tenemos que conocerlo, ¿ok? Apoyo espiritual, obviamente está acercándose la muerte, entonces hay dos tentaciones. Uno, del médico, de imponer sus creencias, ¿ya? Yo tengo mi fe, pero hay gente que dice, no, yo tengo que salvar a todo el mundo, entonces intenta a veces imponer su fe en el paciente en etapa terminal, no es lo correcto, ¿okay? No es lo correcto. El paciente tiene derecho a decidir sobre su espiritualidad. Muchas veces va a traer a su pastor, a un sacerdote, o es ateo y no desea nada, pues perfecto, se respeta. Yo siempre cuento una anécdota. Una vez tenía un paciente con un rhabdomyosarcoma, estadio clínico 4, jovencito, 30 y pico años, metástasis pulmonares y el señor ahogándose. Y entro a la habitación y me dice su familiar, mire, don José, pues está mal, sí, mi hijo está mal, pero me ha pedido, primero está agradecido por todo el tratamiento que le han estado haciendo. Pero él tiene fe de que la Virgencita X le va a curar. Entonces, por favor, agarra un brochecito de una Virgencita. Le estoy poniendo esto para que también le dé fuerza. Me la he puesto en la solapa no me da tiempo de decir que no, me la he puesto en la solapa de mi guardapolvo. Y me ha dicho así, por favor, cada vez que le visite, me gustaría que lo lleven, digamos, que lo porten, ¿no? Para que él pueda tener fe de esto. Yo tengo mi fe, no creía en esa cosa. ¿Qué creen que he hecho? No, yo no voy a ponerme esto, no creo en estas cosas, no. Entonces, tienes que tener cierta flexibilidad de ese punto, ¿ok? No digo que niegues tus creencias, puedes decirle, yo le dije, no, yo no creo en esto, pero si le ayuda o se siente mejor con eso, no hay problema, lo voy a poner. Sepa que no creo en estas cosas, pero si le apoyo, pues todo lo que sea bueno para usted o le sirva para animarlo y ayudarle, pues lo vamos a hacer. Nos poníamos el y ya está. Salíamos de la habitación, me lo sacaba yo. ¿Okay? Pero esa es una forma también de respetar las creencias del paciente. ¿Okay? Tienen que tener cuidado con eso, porque es la última etapa. Esto es interesante porque no siempre se respeta. De hecho, aquí en Bolivia, pues los capellanes, no he visto mucho por los hospitales, pero en Europa, por ejemplo, los capellanes hacen hasta guardias ahí. Guardias, porque a las 3 de la mañana les solicitas, en 5 no está el capellán ahí, ¿no? O hay a veces incluso pastores a llamado, les llaman y tal, o líderes, hasta
Yo vivía, por ejemplo, en una zona donde hay bastante musulmán, entonces tenía mezquitas también con números de teléfono, solicitaban un clérigo, entonces ibas gratuito. Se respeta eso. Bueno, entonces con todo lo hablado, ¿qué haríamos con el paciente? Dolor, ¿no? Vamos a colocarle, vamos a resumir un poquito en esto. Morfina, le vamos a poner morfina al paciente. Nada de tramadoles, ya no subir la más dosis, le ponemos morfina. ¿Qué tenía? Náuseas y vómitos. ¿Qué le podemos dar para sus náuseas? Un antiemético, ¿no? Le damos metoclopramida, le podíamos dar también un dacetrón, no pasa nada, se lo damos a dosis altas, ¿ya? Estaba estreñido el paciente, lactulosa, ¿no? Lactulosa. Cirugía no, porque es una fístula enterocutánea, es irresecable, entonces el manejo es conservador en lo posible, ¿no? Información al paciente y la familia, hay que decirle que bueno, pues estos síntomas se van a aliviar temporalmente. En cuidados paliativos siempre tienen que comentar eso, eso va a ser temporal, le vamos a aliviar semanas, meses, días, no sabemos, pero solamente es temporal, ¿no? Y en su contexto el paciente tiene que estar lo más confortable posible, ¿okay? Y hay algo más interesante de esto, pero vamos a ir aquí al caso clínico, ¿no? Me he olvidado poner esto. ¿Qué haríamos con la fístula enterocutánea? No le podemos operar, pero ¿qué le podríamos poner? Una bolsa. Una bolsa de colostomía, efectivamente. Le decimos, señor, pues lamentablemente esto va a seguir drenando, ¿no? Esto, haga lo que haga, no se puede operar, no hay medicamentos para cerrar eso. Entonces, no le causa molestias, no está infectado, por eso me faltaba colocar que no tiene fiebre, para descartar un absceso. Entonces, está bien, es una fístula, le vamos a poner la bolsa de colostomía. Teníamos un paciente que tenía 3 bolsas de colostomía, aquí, acá. Porque no, el intestino había hecho 3 fístulas, entonces no se puede operar, pero por lo menos podemos darle algún alivio, ¿no? Para que no huela, en fin. Yo me enteré, por ejemplo, hace poquito que había unos, Brown vende como un polvo así más o menos, en sobrecitos que se le pone a la bolsa de colostomía para disminuir el olor de las heces, ¿no? Interesante, es otra medida de calidad de vida. Y si los edemas, ¿qué hacemos? Porque ya tiene una queja más, los edemas. ¿Qué hacemos? Eléctricos. Dice edema sin fobia. No le doy nada. ¿Okay? Y por eso, con esto quiero acabar en la parte de cuidados paliativos. En cuidados paliativos priorizan los síntomas y le vas instruyendo al paciente, a la familia, que no vas a poder controlar todos los síntomas. ¿Okay? Hay síntomas que no vas a poder controlar. O sea, yo voy a priorizar, en este caso, el dolor, voy a priorizar las náuseas y los vómitos y la diarrea. O pero el estreñimiento, que es lo que le está causando más síntomas al paciente. El edema, ya, en contexto del paciente, no es para mí tan importante, porque el paciente se mueve y demás cosas. Ahora, si tiene edema, 3 cruces hasta el tercio medio de su cuerpo, ¿será importante? Sí, ¿no? Ahí sí le puedo dar diuréticos y demás cosas. Entonces, por eso les decía que cuidados paliativos, la palabra clave es priorizar. Tengo que priorizar síntomas para ver qué cosa es importante para el paciente. ¿Okay? En este caso, entonces, paciente, dolor, ¿no? Las náuseas y los vómitos, el estreñimiento y las bolsitas para la colostomía. E informar. Después de todo esto, 3 días después le hemos llamado al paciente, le hemos dicho, ¿cómo está, don Esteban? Ah, pues mejor, con la morfina ya no tiene dolor, ya no tiene náuseas ni vómitos, pero sigue estreñido. Ah, entonces vamos a cambiar la lactulosa por Macrogol, que es otro medicamento que aquí en Bolivia creo que no hay, para que tenga un poquito más de porciones. Si sigue así, nos va a avisar, volvemos a llamarle dentro de 3 días, ¿no? ¿Cómo está la señora? Ah, sí, con eso ha hecho de vientre y está haciendo bien. Pues lo va a mantener cada 8 horas y cuando se vuelva a estreñir nos avisa, y así, ¿no? Vamos reevaluando los síntomas. Pero todos esses tratamentos foram hechos em sua casa, na casa del paciente. Sí. Porque hasta para levar ao hospital, alguma coisa, para infecção, tudo isso, entonces... Más o menos el consenso es el siguiente: si tú crees que es una infección que vas a poder tratar en domicilio, se puede intentar. Si tú crees que es una infección que no vas a poder tratar en domicilio, mejor llevarlo a urgencias, porque es paliativo, con terminal. ¿Okay? O sea, que este paciente, por ejemplo, si le hubiese dado una neumonía, no le puedo decir, ah, no, señor, se va a morir y dejaremos nada más. No.
la neumonía que no voy a poder asegurar su antibiótico, entonces no, traslade a urgencias, en las urgencias te van a poner su antibiótico y veremos cómo va, ¿no? Ahora, si por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más radical esto, ¿no? Imagínense que el señor está así como está ahora y al día siguiente aparece completamente en coma, con una respiración estertorosa, fiebre, y tú crees que se ha broncoaspirado, ¿no? Le llevas a urgencias, obviamente en la urgencia le hacen una tomografía, en la tomografía te dicen que tiene metástasis cerebrales, ¿ya? Le puedes poner antibióticos, ver si se raya o no se raya. Pero ¿cuál es el pronóstico del paciente? Malo, malísimo. Entonces hay familiares que dicen, no, si sé que es malo mi pronóstico, yo quisiera llevármela a mi casa y en mi casa pues ponerle sus antibióticos y demás, si se fallece bien, si no, pues no. Se puede hacer, ¿ya? De hecho, se puede poner, por ejemplo, por vía subcutánea, si no encontrara ninguna vía intravenosa, por vía subcutánea, hasta 500 ml al día, por vía subcutánea, ¿no? Se puede hacer. Pero obviamente es controvertido esto, ¿no? O sea, tú sabes de una infección, probablemente el paciente no va a tomar bien sus antibióticos, ¿quién lo va a monitorizar? Es complicadito, ¿no? Y por eso mi país por lo menos no está preparado para cuidados paliativos. En otros países el médico va, evalúa, a veces puede ir todos los días, ¿ya? Y la enfermera viene, le cambia la vía, le cambia el antibiótico, o sea, como un manejo hospitalario pero en domicilio, ¿no? Todo porque el paciente no vaya al hospital, ¿no? Porque eso es encarnecimiento terapéutico, más riesgo de infecciones hospitalarias, en fin. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más hasta por acá. Yo creo que no, ¿no? Es complicadito esto, pero ya a modo de reflexión, como para terminar esto, esta parte para mí es una de las partes más importantes de la oncología, ¿ok? Porque el paciente y el familiar sobre todo no se va a recordar de las quimioterapias que le hemos dado. No se recuerda de eso, de verdad. Si le has dado la mejor quimioterapia o la peor, si le has dado el esquema de última generación, no. El paciente generalmente, y la familia sobre todo, se recuerda cómo le has despedido cuando el paciente llega ahí, cómo le has tratado, si le has dado sus analgésicos. A veces la quimioterapia es lo de menos, ¿no? Porque la familia se despide, su familia sabe que va a fallecer, y la manera como le despides es a veces lo importante. Por eso cuidados paliativos requiere mucho tiempo, a veces tiempo que los oncólogos clínicos no tenemos. Por eso les decía que en otros países el oncólogo clínico, los paliativistas son internistas o son oncólogos dedicados solamente a esto, no tratan pacientes con quimioterapia, sino solamente se dedican a esto, ¿no? Porque esto requiere tiempo. ¿Cuánto creen que nos llevaba una visita a un paciente de estos de cuidados paliativos? 1 hora, sí, exactamente, 1 hora mínimo. Porque entre que vienes, le desvistes, le revisas, le ajustas su medicación, el psicólogo habla con el familiar, a veces hasta incluso te invitaba al desayuno, alguna cosita así, es así, ¿no? Entonces te quedabas tranquilamente 1 hora, 45 minutos ahí. Además del tiempo para ir, volver. Claro, imagínate, nosotros íbamos a veces a lugares que estaban a 60 kilómetros del hospital, 1 hora, 2 horas de viaje, por ver 1 o 2 pacientes y luego te regresas otra vez, ¿no? Es difícil, es otro mundo cuidados paliativos, ¿no? Y la hospitalización incluso en cuidados paliativos es diferente. Tú hospitalizas a un paciente, ¿no? Como este señor, por ejemplo, está en coma y sospechas que tiene una compresión medular. Entonces ahí dices, ¿ahora qué hago? Le pido una resonancia, vale la pena hacerle una resonancia a este paciente. Muchas veces ya no la haces, ¿no? El enfoque del paliativista es diferente, ¿no? Porque es el síntoma. Este señor está en coma, tiene una compresión medular. Si yo le hago una resonancia, le hago retrato, ¿va a volver a caminar? No, porque ya está en coma por las metástasis cerebrales. Entonces, ¿para qué le voy a hacer eso? ¿No? Entonces, por eso el enfoque es diferente. ¿Ok?